Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 2 de enero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Allá en el libro de Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice la palabra de Dios que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, nos comemos de este rollo, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Cuando dice nos comemos de este rollo, está hablando de que nos alimentamos de la Sagrada Escritura. Entonces en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios nos instruye, nos da esperanza, como dicen Romanos 15:4, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105, porque la palabra de Dios nos da la sabiduría para que ustedes y yo alcancemos la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, como dice allá en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo comprendamos el temor de Dios, como dice en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, y aprendamos a hacer la voluntad de Dios, que cada día busquemos cuál es la voluntad de Dios, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 17. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 19 al 28. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres, pues, para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él: yo soy la voz del que clama en el desierto: rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos y le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betábara, al otro lado del Jordán,
donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos y que a través de ustedes y yo alimentarnos de la palabra del Señor, ustedes y yo la pongamos por obra. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, no la practicamos, no la llevamos a ponerla en práctica en nuestra vida diaria, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22 que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva y no nos contentemos con oírla solamente, sino que la pongamos por obra. Hoy estamos leyendo, vamos a reflexionar, vamos a meditar para que ustedes y yo entendamos qué es lo que nos dice el Señor a través de su carta de amor, a través de su buena noticia, a través de su evangelio. Evangelio es buena noticia del día de hoy. Hoy estamos leyendo San Juan capítulo 1 del versículo 19 al 28. El testimonio de Juan el Bautista. Qué hermosa y preciosa es la humildad de Juan el Bautista. Recordemos, Juan es hijo de Isabel, que es prima de la Virgen María. Juan es hijo de Zacarías, que era sacerdote. Entonces, él a pesar de todo ello, y Juan, de hecho, cabe mencionar, viene siendo como primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista. Y de nada de eso, nada de eso él utiliza para que la gente le quieran más, para que la gente le venga más a él. No. Él utiliza la humildad, la sencillez de corazón. Cuán importante es la humildad, lo opuesto a la arrogancia, lo opuesto al orgullo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6 nos dice que el orgullo viene del diablo. El orgullo, el creernos más que los demás. No, de nada Juan no se vanagloria de nada. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo. ¡Qué belleza! Nada hagáis por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo. Dice la Sagrada Escritura, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 19. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién pues eres tú, Elías? ¿Qué pues eres tú, Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no lo soy. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Pues para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dice él, yo soy la voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 40, versículo 3. Entonces Juan se presenta con humildad. Juan se presenta con sencillez de corazón. Y eso es agradable ante el Señor. De hecho, cuando ustedes y yo somos humildes, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer Eclesiástico o Siracides capítulo 3, versículo 18. Eclesiástico capítulo 3, versículo 18.
Vamos a leer desde el versículo 17. Eclesiástico o Siracides, capítulo 3, del versículo 17 en adelante. Hijo, actúa con dulzura en todo lo que hagas, nunca con arrogancia, nunca con prepotencia. Actúa con dulzura en todo lo que hagas, y te querrán más que al hombre generoso. Cuando ustedes y yo actuamos respetuosos, con dulzura hacia los demás, dice, y te querrán más que al hombre generoso. Versículo 18. Cuanto más grande seas, más debes humillarte. Cuanto más grande seas, cuanto más sepas, más debes humillarte. No es esos trapos que llevamos puestos fuera. Cuando ustedes y yo nos moramos, ahí se queda todo, todas las joyas, los anillos, las cadenas, la ropa de marca, todo se queda ahí. ¿Y por qué? A veces nosotros nos creemos más que los demás, o porque sé inglés, o porque sé español, porque sé inglés, porque sé griego, porque sé francés. Mientras más sepas, más debes humillarte. Y mientras más sepas, es de hecho una responsabilidad más que el Señor a cada quien nos da una gracia. ¿Para qué? Para poner por obra al servicio de los demás. Primera de Pedro 4:10, que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. Entonces, si ustedes y yo, el Señor nos ha dado conocimiento, necesitamos compartir con los demás. Si ustedes y yo podemos ayudar a alguien más, debemos hacerlo, pero con humildad y sencillez de corazón, nunca esperando nada a cambio. Como aquí hay personas que dicen, oh, verá, me debes un favor, ya me debes dos. No así. Cuanto más grande seas, más debes humillarte y alcanzarás el favor del Señor. Cuando ustedes y yo nos humillamos ante el Señor y ante los demás, encontramos el favor del Señor. Porque el Señor, dice en Lucas capítulo 1 del versículo 51 al 52, Él ama a los humildes, desprecia a los soberbios, los despide con las manos vacías. Por eso San Pedro, en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, del versículo 5 en adelante, nos invita para que seamos humildes. San Pablo, Romanos 12:16, nos invita para que busquemos no lo grande, sino lo humilde. Porque grande es el poder del Señor, pero son los humildes quienes le glorifican. Entonces, Juan Bautista era humilde, cosa que en muchos de ustedes y de mí a veces esa humildad se ausenta o somos humildes hipócritamente. Ya les voy a profundizar en ese tema un momento. Vamos a leer Eclesiástico o Siracides, capítulo 9, versículo 18. El charlatán es temido en su ciudad. El deslenguado se hace odioso. Imagínense cuántas personas hay que son lo opuesto a humildes, son orgullosos, son soberbios, altaneros, charlatanes. Yo tengo título, yo he estudiado, he ido a esta universidad, yo he viajado por aquí, por aquí, por allá. Yo tengo carros de lujo, ¿Y cuántos se glorían de eso? Eclesiastés capítulo 5 del 13 al 15 dice, cuando te mueres no te llevas nada, absolutamente nada, todo eso se queda. Por eso Colosenses capítulo 3 del versículo 1 en adelante dice San Pablo que ustedes y yo tenemos que buscar que lo del cielo, lo que las cosas celestiales, no las cosas terrenales. Y cuántos charlatanes hay que siempre se dan de sabios y que saben mucho cuando viene a la hora de poner en práctica lo que saben.
no hacen nada. Y muchos se hartan de decir, yo sé esto, yo sé aquello. Ven a escuchar la palabra de Dios del Evangelio. Oh, eso ya he escuchado, ya he leído. Pero a ver, de lo que has escuchado y has leído, ¿qué pones en práctica? Recordemos, Mateo 7:21 dice la palabra de Dios, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces alguien puede decir, yo me he leído la Biblia unas cuantas veces, pero de lo que hemos leído, ¿qué ponemos en práctica? ¿En qué nos esforzamos cada día por poner en práctica con humildad? Sino hay muchos charlatanes por ahí, obviamente no los que están aquí escuchando, sino otros de por ahí lejos que son charlatanes y siempre andan hablando cosas que, que no deben. E incluso, miren cómo dice, el charlatán es temido en la ciudad. Nadie lo quiere escuchar porque es charlatán. Siempre le gusta hablar, hablar y hablar y hablar. El deslenguado se hace odioso. El deslenguado, el que anda hablando cosas que no debe. Yo tengo esto, yo aquello, yo así de esto. El yo-yo, el yo-yo. Cuidado, ¿no? Que ustedes y yo lleguemos a ser deslenguados, o sea, sin freno en la lengua, charlatanes. Eso no es correcto. Escuchen como dice Proverbios capítulo 16, versículo 18. La soberbia precede a la ruina y el orgullo a la caída. La soberbia precede a la ruina y el orgullo ¿a qué? A la caída. La soberbia precede a la ruina, el orgullo a la caída. ¿Cuánta gente orgullosa hay de hoy en día porque tienen un par de cositas materiales que se expiran, que se rompen, que terminan, que tienen el teléfono de último modelo, ropa de marca, que se puede romper, que se puede acabar y que cuando se muera nada va a llevar? Pero aún así hay muchos que viven encerrados en su propio orgullo, en su propia arrogancia. Dice, mejor es ser humilde con los pobres que compartir botín con los soberbios. Mejor es ser humilde con los pobres que compartir botín con los soberbios. Porque cuántos que dicen, oh, yo no me amigo del conserje de la escuela, yo no me amigo de la señora que limpia, que hace limpieza, o no, porque yo me llevo con personas que sean ejecutivos, que sean empresarios. Ay, ay, ay. Escuchen lo que dice Proverbios 16:19. Mejor es ser humilde con los pobres que compartir botín con los soberbios. Y hablando de soberbios, hablando de orgullosos, aquí nada más entre ustedes y yo, una conversa de amistad. A veces los mismos sacerdotes. Yo trabajaba, por ejemplo, por testimonio, yo trabajaba en una parroquia, no voy a decir dónde ni cuándo, pero aquí está el detalle. Trabajaba en una parroquia donde el párroco, él era un hombre bien preparado, y él siempre decía, oh, yo me he ido hasta lo más alto que uno puede estudiar. Bendito sea Dios, Dios le bendiga. Pero de tanto, tanto, tanto que he estudiado, la gente le venía padre, quiero confesarme, padre. Unas abuelitas que venían de lejos, padre, confiese, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y así le venía posponiendo el sacramento de la confesión a las personas. Pero como era estudiado, o sí, cuando había misas, cuando había esto, ponía su precio, cosa que es pecado de simonía. Ah, bueno, hay que entrenar, es una conversa, ¿no? Esto no va a salir de entre ustedes y de mí. También podemos haber padres de familia que somos orgullosos, esposos orgullosos, esposas orgullosas. Pero es que el orgullo nos destruye, hermanos. El orgullo nos seca los huesos. Dice aquí en Proverbios capítulo 16, versículo 18, la soberbia precede a la ruina. Cuando somos muy, como que hay personas que son tan soberbias
que parece que ni andaran en el piso, andan ahí en el aire nomás. Que no me toques, ay, 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 ¿cómo así? Había, les voy a contar algo aquí, algo, un testimonio personal. Hace mucho tiempo, y como ustedes ven, yo tengo albinismo. Dios me hizo así, ¿qué puedo yo hacer? Soy feliz como soy. Y cuando no es albino, la, 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 la visión es baja. La piel es sensible al sol y bueno, es natural de una persona albina. Eh, pero tengo virtudes, tengo defectos, igual que todos. Para Dios no soy ni más ni menos que los demás. Soy así eh, un hijo más para Dios. Sucede que, sucede que en cierto momento habían personas que me hacían burla, me hacían burla de la vista, de que no veo incluso me ponían trabas en el trabajo, no en todos, pero en ciertos sí. Todo lo que uno siembra cosecha. Luego, por haber razones, ellos fueron despedidos de estas personas. eh, este, o se cambiaron de trabajo o se movieron de pueblo. Había, por ejemplo, algunas, ¿cómo podré decir esto de la manera más prudente posible? Como les digo, les cuento, para que ustedes nunca sean orgullosos y nunca menosprecien a nadie, porque todas las personas tenemos la misma dignidad ante Dios. Todas las personas que vivimos cristianamente. No me vayan a malinterpretar esto, ¿no? Porque por ahí hay personas que son entre comillas, inteligentes. Utilizan solamente para lo que les conviene. Oh, dijo todas las personas, entonces eso incluye ya sé lo que están pensando. No así. Todos somos hijos de Dios. Cada quien tenemos pecados, cada quien tenemos virtudes, cada quien tenemos defectos. Cada quien necesitamos arrepentirnos y convertirnos cada día, acercarnos al Señor para alcanzar la salvación. Bueno, sucede esto. Había, había esta chica, y no sé ella, pero yo sentía que me miraba con desprecio. Al momento que yo le quería dar la mano, me movía la mano como que queriéndome poner a adivinar dónde está la mano de ella. Bueno, yo le dejaba. Eh, pero era así. No pasó mucho tiempo. Dios le bendijo eh, este, hijos, así como yo, albinos. Esa persona que me hacía burla, que se burlaba de mí, que me echaba de menos. Por eso, nunca hay que ser orgullosos. Lo que uno se siembra, uno se cosecha. Dice Gálatas 6:7. De Dios nadie se burla. Lo que uno siembra, uno cosecha. Si ustedes y yo hacemos el bien a los demás, entonces lo que podemos esperar en nuestra vida es el bien. Es una semillita de bien que sembramos. El bien y el favor de Dios veremos en cierto momento al tiempo de Dios. Pero mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué les quiero decir con esto? No nos dejemos nunca arrastrar ni seducir por el orgullo, el pensar que porque soy o tengo tal cosa, soy más que los demás. Jamás. Recuerden, leímos en Filipenses capítulo 2, versículo 3, que tenemos que hacer todo sin vanagloria y siempre viendo a los demás como superiores a uno. Leímos en Siracías capítulo 3, versículo 18, mientras más grandes seamos, más debemos humillarnos. Mientras más el Señor nos haya conseguido, nos haya dado algo de sabiduría, tenemos que poner al servicio de los demás. Amén. Dice Proverbios 16, 18 y 19. La soberbia procede a la ruina y el orgullo a la caída. Mejor es ser
humilde con los pobres que compartir botín con los soberbios. Entonces, hay que ser humildes. Hay que ser humildes, hay que saludar a todos, no solamente, y dice Jesús allá en Mateo capítulo 5 del versículo 42 al 48, si ustedes saludan solamente a los que les saludan, ¿de qué les sirve? Si ustedes solamente aman a los que le aman, ¿de qué les sirve? Amen también a sus enemigos, oren por ellos. Dice por ahí también San Lucas capítulo 6 del versículo 27 en adelante. San Juan nos invita hoy a través de su evangelio a que seamos humildes, a que seamos sencillos, a que ustedes y yo busquemos la humildad y siempre procedamos con prudencia, con sensatez, con inteligencia, pero siempre con humildad, humildad de corazón. Quiero leer con ustedes un momento Mateo capítulo 23 del versículo, podemos leer del versículo 24 en adelante. Sucede esto que vamos a leer, sucede con muchos. Mateo capítulo 23, vamos a buscar el versículo 24 en adelante. El versículo 25. Mateo capítulo 23, versículo 25. Dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa para que también por fuera quede puro. Nos dice aquí la Sagrada Escritura que hay muchas personas que a veces nos preocupamos y nos ocupamos de por fuera. Cómo se me mira el cabello, cómo se me mira esta ropa, cómo estas gafas, cómo esta, y así. Dice, purifica la copa por fuera, mientras por dentro está lleno de rapiña, de podredumbre, mientras nuestro corazón está lleno de odio, está lleno de resentimiento, está lleno de altanería, de orgullo. Y dice, purifica primero por dentro y lo de fuera quedará también purificado. Que primero tenemos que ustedes y yo purificar nuestro corazón. ¿Purificarlo de qué? Del orgullo. Pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser humildes. Y eso es lo que nos enseña hoy en el Evangelio de hoy, la palabra de Dios. Y cuando le preguntan a Juan, ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? ¿Tú eres el profeta? ¿Eres Elías? Y dice, no, yo no soy el Mesías, ni soy ni Elías, ni soy el profeta. Y dice lo que dice en Isaías capítulo 40, versículo 3, yo soy la voz que clamen, que grite en el desierto, rectificad o enderezad los caminos del Señor. Eso Él nos viene a decir el día de hoy, que ustedes y yo enderecemos nuestros caminos en oración ante el Santísimo Sacramento del altar, cuando estoy yo con Él y Él conmigo. Pidámosle a Él la gracia de ustedes y yo descubrir qué es aquello que tengo que enderezar en mi vida, qué es aquello que tengo que corregir, qué es aquello que me está alejando de Dios. Qué importante es ustedes y yo, como dice el Hebreos capítulo 3, versículo 7, si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Qué importante es escuchar la palabra de Dios y no endurecer nuestros corazones, porque a veces muchos pensamos, somos como el torero, de una nos hacemos al lado para que, como que si la palabra de Dios no fuera para mí, sino es para alguien más. No, es para nosotros. Jeremías 23, 29 dice, la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Por eso, mis amados hermanos y hermanas,
Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser humildes, que lo que ustedes y yo hagamos sea de corazón, con sinceridad, con sencillez de corazón para nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos de Él, que dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29, vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón, que nuestros corazones sean cada día, vayan purificándose para alcanzar la humildad de que Cristo nos enseña, que seamos mansos y humildes de corazón. Pidámosle siempre al Sagrado Corazón de Jesús, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Gracias a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, por estar presentes en la meditación del Evangelio del día. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir para que de esa manera la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Dios habite en vuestros corazones con toda su riqueza y que todo lo que hagamos sea en el nombre de Jesús, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Que el Señor les bendiga y les proteja, como dice en Números 6:24, que la intercesión de María Santísima, de la bienaventurada siempre Virgen María, les acompañe siempre y que el Señor les dé en este año todo lo que su buen corazón anhela, según su santa voluntad, como dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Les envío un abrazo de corazón a corazón para ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24.